Bienvenidos al podcast Fe Oxigenado, donde vamos a hacer reflexiones acerca de nuestra fe. Hoy quiero hablar acerca del bautismo en nuestra niñez, especialmente aquellos que nacimos dentro de una iglesia cristiana, que nuestros padres son cristianos y practican el bautismo. Es entre los 7 y 10 años que los niños toman esta decisión. ¿Será que hicimos algo correcto al bautizarnos a tan corta edad? ¿Y qué piensa la Biblia acerca del bautismo? Y también si estas decisiones repercuten en nuestra adultez o por lo menos en las decisiones a nuestro futuro. Bien, primero quiero que podamos reflexionar un poquito sobre lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. No quiero ser muy exhaustivo, así que vamos a poner dos ejemplos. El primero es acerca de qué dice la Biblia sobre quienes se bautizaron. Y es evidente que todos los que se bautizaron fueron porque así lo pidieron. Tenemos el ejemplo en Hechos capítulo 2, cuando después de que Pedro predicó el sermón del Pentecostés, los hombres se acercaron a él y le preguntaron qué debían hacer para ser salvos. Y Pedro les respondió: arrepiéntense y bautícense. Y cada uno de aquellos cerca de 3,000 personas que estuvieron ahí fueron bautizadas. Lo mismo sucedió con el etíope, lo mismo sucedió con el carcelero, y vemos el ejemplo de que todos los que fueron bautizados en la Biblia fue porque así lo solicitaron. Jesús también pidió ser bautizado. Recordemos ese incidente con Juan el Bautista, y también que fue un poquito difícil, ¿verdad?, el bautismo de Jesús, porque Juan no quería hacerlo, no creía digno, más bien él creía que Jesús debía bautizarlo. Pero bueno, ahora vayamos a otro aspecto, ya viendo que los que se bautizaron fue porque así lo pidieron. O sea, hubo un razonamiento, hubo un pedido, una solicitud por respuesta a una emoción, a un sermón, a un estudio, y decidieron bautizarse. Lo segundo es qué tanto conocimiento necesitamos para hacer esta decisión. Y aquí también tenemos otros ejemplos. El del etíope con Felipe es quizás el más sonado, puesto que aquel hombre iba leyendo las escrituras, no las entendía. Felipe se acercó, comenzaron a estudiarla, y durante ese mismo viaje, no sabemos si en unas horas, mediodía, cuánto pudo tardar la conversación acerca de las escrituras, el etíope fue bautizado. Y también tenemos el ejemplo del carcelero, que después de que Pablo y Silas habían pasado el terremoto y los presos no se habían escapado, entonces él quedó para sanar las heridas, y mientras sanaba las heridas, Pablo les dio el mensaje, el evangelio, y ellos también decidieron bautizarse, él y toda su casa, antes de que amaneciera. Así que posiblemente durante esa noche pudieron estudiar un poco, y eso motivó al carcelero a bautizarse. Así que aquí tenemos dos puntos de vista. Primero, se necesita un razonamiento, se necesita una solicitud de poderse bautizar. Y segundo, pues el conocimiento no debe ser muy extenso. Con que se sienta esa necesidad de entregar su vida a Cristo Jesús es suficiente. Así que un niño de 7, 10 años, especialmente aquellos que han nacido dentro de la iglesia, que desde antes de su nacimiento su mamá les cantaba coritos, los llevaba a la escuela, y que desde los 0 meses hasta los 7 años han estado en escuelitas bíblicas, han estado en diferentes cultos, sermones, capacitaciones, pues tiene un conocimiento muy extenso de la Biblia, más que estos dos hombres que durante unas horas estudiaron la Biblia. Así que es evidente que un niño de 7, 8 años, primero, tiene el razonamiento para pedir ser bautizado, y segundo, también pues si ha crecido dentro de la iglesia, tiene el conocimiento para hacerlo. No podríamos determinar qué clase de conocimiento, porque ejemplo, en mi caso yo me bauticé a los 8 años, y luego conforme fui creciendo, fui conociendo más de la Biblia. Estuve cuando era joven en un instituto bíblico, más adelante estudié teología, y quizás en algunos de esos puntos pude haber dicho, bueno, este es el momento para bautizarme. Pero mientras más sigo estudiando, pues más me doy cuenta que necesito conocer otros aspectos de la Biblia, de Dios, que todavía no he profundizado. Así que yo creo que poner un límite al conocimiento es algo demasiado pretencioso, y creo que un niño tiene el conocimiento suficiente para saber lo que va a hacer. Entonces, aquí hablemos un poquito acerca de la niñez y si realmente es una buena etapa para tomar una decisión como el hecho de bautizarse. Y es que la niñez tiene varias implicaciones para el futuro, unas negativas, otras positivas. Por ejemplo, en el caso de las negativas tenemos los traumas de la infancia, ¿verdad? Recordemos que hay algunos adultos que no se comportan de una manera adecuada, que tienen cierto comportamiento, y nosotros podemos ver en ellos pues muchas veces el reflejo de lo que sucedió en su niñez, y que debido a esos traumas en su niñez ellos se comportan de esta manera.
No quiere decir esto que eso les da el permiso de ser adultos incompletos, pero es cierto que durante la niñez, quizás en el trato con su familia, en la sociabilización que ellos recibieron, en sus estudios, etcétera, pues quedaron ciertas cosas negativas que a futuro, especialmente durante la edad adulta, se generan ciertos problemas. Y tenemos también la parte positiva, que son los sueños de la niñez, ¿verdad? Tenemos aquellas experiencias positivas que posiblemente a través de estudiar, a través de conocer un profesor, de tener una cercanía con un familiar, lo demás, hay quienes han dicho que desde niños sabían lo que querían ser, un médico, un abogado, un emprendedor, y que esas situaciones positivas que vivieron durante su niñez lo ayudaron a tomar la decisión para salir adelante y cumplir con los objetivos de su vida. Entonces, muchos de nosotros tenemos esos sueños, esas ilusiones de la niñez que las proyectamos durante nuestra edad adulta, y nos ayuda porque nos ha puesto metas, nos ha impuesto objetivos y hemos tenido que esforzarnos para cumplir para cumplir con los sueños de nuestra niñez. Así que hay cosas positivas, negativas, y realmente es una etapa muy importante que determina el futuro, determina también cómo va a ser nuestro comportamiento durante la juventud, durante la edad adulta, y si realmente pues vamos a poder superar esos traumas o realizar esos sueños que tuvimos durante la niñez. Así que es importante dejar a los niños tomar decisiones durante su etapa para que ellos vayan reaccionando cómo va a ser su vida más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Especialmente para los padres para padres cristianos que tienen a sus niños en casa, que los han educado, que van a una escuelita bíblica, que usted les cuenta, pues ellos van a tener ese deseo y van a tener ese conocimiento suficiente para poderse bautizar entre los 7, 10 años, o lo mejor es cuando ellos lo soliciten, ¿verdad? Hemos hablado, yo recuerdo que desde los 7 años posiblemente yo me quería bautizar, dejamos que mi hermano creciera un poco más, él se bautizó de 7, yo de 8 años, y así ha pasado con muchos, que ellos mismos como niños dicen, bueno, yo me quiero bautizar, o yo quiero estudiar la Biblia porque quiero ser el siguiente candidato al bautismo, y hay una idea, una emoción y una decisión que sale de ellos, y es muy positivo dejar que los niños puedan tomar esta decisión siempre y cuando esté secundada por la protección de los padres. Es muy diferente para aquellos niños que no crecieron dentro de la iglesia, que quizás no tienen la protección ni el cuidado, que los padres los van a llevar a la iglesia, que van a crecer. Sin embargo, también pueden haber excepciones. Ahora, ¿fue bueno tomar esta decisión? ¿O es bueno que los niños tomen esta decisión? Hay varios estudios que se presentan. Y especialmente en lo personal, yo lo he visto de esta manera, o sea, tomar esta decisión en nuestra niñez implica que durante toda nuestra juventud nosotros recordamos un pacto que hicimos con nuestro Dios, y aunque en nuestra memoria está lejano o en nuestra memoria no teníamos la suficiente información, ese pacto anterior nos ayuda a nosotros a seguir creciendo, a seguir desarrollándonos y a tener en nuestra mente el hecho de que una vez estuvimos en la iglesia y fuimos felices. Y es cierto, muchos jóvenes abandonan la iglesia luego de llegar a una edad donde ya no son obligados por sus padres para ir a la iglesia, o donde ellos tienen también más facultades de ir o no ir. Lamentablemente tenemos muchos casos donde ellos se alejan. Pero hay un estudio que demuestra que estos niños que crecieron dentro de la iglesia, cuando llegan a su edad adulta, llegan a formar una familia y también tienen sus propios hijos, entonces ellos comienzan a desarrollar aquella niñez que tuvieron y recuerdan los principios, los valores que aprendieron en la iglesia y esos buenos momentos que ellos vivieron, y muchas veces traen a sus hijos de regreso a la iglesia, y es ahí donde ellos también toman la decisión de regresar, porque quedó una semilla sembrada en su corazón, y al recordar su niñez, la etapa que ellos vivieron dentro de las actividades de la iglesia, pues muchas veces quieren también que sus hijos participen. Entonces vamos a ver una cantidad grande de adultos jóvenes con sus hijos regresando a las actividades, participando de la iglesia y por supuesto confirmando la decisión que tuvieron cuando tenían 7 a 10 años. Así que yo te invito que si tú eres de ese caso que se bautizó de niño o se ha alejado de Dios, tranquilo. Has tomado tus propias decisiones, estás buscando tu propio camino, pero recuerda que tienes un hogar, tienes una familia, tienes un lugar al cual tú pertenecías, en el cual tú te desarrollaste, y muchas de las cosas buenas que tienes se lo debes a esa convivencia familiar que tuviste dentro de la iglesia. Y si eres de aquellos que han regresado a la iglesia ya con sus hijos,
que han tomado en la juventud otras decisiones, pero han vuelto al camino, han vuelto a la iglesia, pues que me alegra y me gustaría también compartir tu testimonio, porque hay muchas cosas importantes que viven aquellos que crecieron en la iglesia, se salieron y luego regresaron. Pero también le damos gracias a Dios porque estamos aquellos que nunca nos salimos, siempre permanecimos en la iglesia, tuvimos nuestros conflictos, tuvimos nuestros problemas. Gracias a Dios no hay problema en dudar, porque si nosotros tenemos dudas, Dios está dispuesto también a responderlas. Quizás algunos adultos, algunos líderes de la iglesia no nos ayudaron con las dudas, con las preguntas, con la curiosidad que teníamos de jóvenes. Sin embargo, Dios sí quiere ayudarnos y Dios sí nos ama de cualquier manera. Así que no pienses que es mal dejar a tus hijos tomar esta decisión siempre y cuando ellos lo pidan. No los obligues, pero tampoco permitas que ellos pasen sin haber sopesado esta decisión de bautizarse o no. Y por último también, pues que me alegra de que aquellos que fueron bautizados puedan seguir con su vida y que en algún momento puedan regresar. Pero Dios también tiene un propósito para ellos. Recuerdo un anciano que en un lavamiento de los pies, cuando él íbamos a pasar al rito de la humildad, pues él se levantó y tenía un tatuaje. Y él, su padre, había crecido en la iglesia, había sido maestro de la iglesia y él ahora actualmente era el primer anciano, y él contó su experiencia. Es que yo de pequeño estuve en la iglesia, serví a Dios, estuve aquí, pero en la juventud tomé mis decisiones y gracias a Dios tuve la oportunidad de regresar. Así que Dios te bendiga, esperamos que esta reflexión pueda ayudarte a saber que tomaste una buena decisión, que estás en el camino y Dios te ama. Dios te bendiga, te saluda José Miguel y esto fue Fe Oxigenada. Nos vemos en un nuevo capítulo.